Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 11 del curso de Ruby on Rails desarrollado por www.cesarcancino.com. Siempre, por supuesto, con el auspicio y la ayuda, ¿cierto?, de la gente de Plus Soluciones que nos provee el hosting necesario para canalizar todos nuestros proyectos, en este caso cesarcancino.com, capa8.tv, que por cierto espero ya retomar en estos días el curso, ¿cierto?, de los días lunes de PHP. Por ahí les pido disculpas a todos, quizás no he podido dar las clases de manera normal, pero la verdad he tenido algunos inconvenientes personales, entonces por eso no he podido hacerlo, pero ya gracias a Dios se me está como arreglando todo. Pero quien en este caso está viendo este video, por ahí no le interesan mucho mis problemas personales y le interesa más que aprendamos a seguir trabajando con este espectacular y maravilloso framework. Por ahí me cuelgo un poco de las frases que dice nuestro gran amigo Rufel Aristizábal, ¿cierto? Cuando él habla de Drupal, él nos habla de un CMS maravilloso y un vendedor de Drupal. Entonces por ahí también quisiera yo con mucha humildad, ¿cierto? Un poco hacer lo mismo que hace él y hablar de Ruby on Rails como una gran herramienta para trabajar. Y de verdad, mientras más aprendo, porque recuerden que yo al igual que ustedes estoy aprendiendo en la medida que voy generando videos, y por eso quizás me tardo un poco en publicar el siguiente video después del último que se generó. Ahora, la verdad, muchachos, es que de aquí en adelante lo que vamos a ver es la parte, ya vimos la parte esencial de Ruby on Rails, vimos la sintaxis, vimos cómo manejar las rutas, vimos cómo manejar las URLs, ¿cierto? Vimos también algún tema asociado a la mecánica y a la arquitectura de Ruby on Rails, vimos cómo generar clases, cómo generar objetos, cómo generar métodos, en este caso las denominadas definiciones, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos queda ver? Nos tenemos que meter ya en la parte gruesa de cualquier lenguaje de programación, que es la interacción con los datos. Ujú. Vamos a ver varias cosas acá. Vamos a ver primeramente cómo configurar nuestro entorno Ruby on Rails para trabajar con MySQL. Eh, por ahí vamos a ver también cómo lo hace con SQLite. ¿Por qué no quiero tomar SQLite al principio? Porque creo, y no sé si ustedes lo van a compartir, y por favor vayan en los comentarios vayan diciéndolo, no vayan opinando. Me gusta mucho retroalimentarme de lo que ustedes dicen. Les decía que me gustaría que opinaran sobre qué les parecería que conectara un Ruby on Rails con otros gestores de base de datos. Ahora, ¿por qué yo no uso SQLite ahora? Porque yo entiendo que para poder trabajar Ruby on Rails con SQLite o con Postgre sería bien interesante también, tengo que enseñarles primero a usar esos motores de base de datos. Por ahí también me interesaría mucho, y de hecho es algo que estoy evaluando, trabajarlo con MongoDB, sería re interesante, o con Oracle, ¿verdad? Con SQL Server. Pero siempre primero, ya que por lo menos en mi página hemos estado trabajando con MySQL, vamos a hacer algunas cositas con ese gestor de bases de datos. Les comento una cosa, Ruby on Rails utiliza la misma mecánica de conexión a la base de datos y el código, la sintaxis, cómo llamar a los datos, cómo hacer insert, updates, delete, ¿verdad? Y todo eso, todo lo genera igual. A Ruby on Rails le da lo mismo. Le da lo mismo al gestor de base de datos con el que estés trabajando, siempre y cuando tú hagas la configuración necesaria a la hora de que tú crees tus modelos, que es algo que también nosotros tenemos que aprender a crear. Vamos a aprender a crear modelos, ¿verdad? Vamos a aprender a crear también la configuración necesaria de Ruby on Rails cada vez que nosotros creemos un proyecto nuevo, ¿ya? Y vamos a aprender también a usar, ¿cierto?, los famosos controles de versiones que tiene Ruby on Rails. En este caso me refiero a las migraciones. Vamos a aprender a crear migraciones, vamos a hacer un ejercicio, a ver si dedicamos un video, no sé si me comprometerme un video completo sobre migraciones, pero por lo que estaba viendo igual el tema da para bastante, entonces creo que por ahí puede dar para un video. Vamos a ver qué resulta. También tenemos que explicar un poco lo que es el ORM dentro del trabajo con Ruby on Rails. Tenemos que ver el trabajo con sesiones, ¿cierto? En este caso, cómo maneja Ruby on Rails el control de acceso de los usuarios, ¿bien? Tenemos que ver los Aptics Record también, los Aptic Directory. Entonces, tenemos varios temas ahí que tenemos que analizar. Por lo tanto, vamos a comenzar por el principio, que creo que es lo más importante en este caso, es cómo podemos nosotros generar un proyecto mediante el cual conectemos, en este caso Ruby on Rails, con el gestor de bases de datos MySQL. Así que mucha atención, muchachos, acá este es un video que tiene mucha información tal como el video anterior, pero que la vamos a ir desglosando paso a paso. Si yo veo que me alargo mucho, paro el video y sigo en el número 2, así que no te preocupes por eso. ¿Ok? Entonces cerramos la presentación,
a ver si apagamos el chat de mi web, no sé si lo tengo encendido acá. Sí, lo tengo apagado, bueno, tengo abierto Facebook, nada incriminatorio. Eh, yo estoy trabajando con Aptana Studio, ya por aquí ya tengo un poco de código abierto, después lo vamos a ver, lo vamos a revisar qué es lo que estamos haciendo acá, ya. Eh, te muestro un poco el Aptana Studio porque es el IDE, cierto, que yo estoy ocupando, pero puedes ocupar el que tú quieras, por ahí trabajar con NetBeans también es muy bueno. Ujú. Sublime Text, ¿verdad? Por ahí nuestro amigo Julio Canales me dice que está enamorado de Sublime Text. Eh, recuerda que nosotros tenemos instalado el software llamado Rails Installer en Windows. Bien, en Linux ya nuestro amigo Jonathan Morales nos explicó cómo instalar Ruby on Rails, ¿cierto? En Linux, y por supuesto en Macintosh también hay aplicaciones para poder utilizarlo. De hecho, el mismo Rails Installer te sirve para trabajar en Macintosh. Ujú. Él te instala todo lo necesario para que tú puedas trabajar con la plataforma de Ruby on Rails. Ahora bien, te decía que de aquí en adelante vamos a trabajar con MySQL también, entonces necesitamos nosotros tener instalado MySQL. Sin embargo, nosotros, por lo menos la gente que visita mi web, y aquí yo voy a ser súper objetivo en lo que voy a decir, aquí el 90% de las personas que trabajan en mi sitio web, que van a ver los contenidos y todo, estamos acostumbrados a trabajar con el MySQL que traen instalados los paquetes de instalación de PHP. Por ejemplo, en mi caso yo tengo instalado el programa Vertrigo Server, ¿cierto? Que en este caso, aquí está. Y aquí yo en el Vertrigo Server tengo instalado ya el MySQL con el PHP MyAdmin, ¿cierto? Y eso es lo que yo voy a utilizar. O sea, si tú tienes instalado, por ejemplo, el WAMP Server, el Champ Server o el App Server, el que sea, ese MySQL que está instalado ahí te sirve perfectamente con el mismo usuario y la misma contraseña que tienes. Si quieres lo usas con el usuario root, como tú quieras. Eso ya es a pedido del cliente, como dicen por ahí. Ahora bien, te decía que hay un 90% de alumnos de mi sitio web que hace eso, pero por ahí ya también van a llegar personas y me he dado cuenta a través de ahora que me quedé el canal en YouTube que han llegado personas solamente a ver los videos de Ruby on Rails. Por consiguiente, no tengo la certeza yo de que quizás tengan instalado un paquete de PHP. Entonces, en este caso sí necesitarías tener instalado el MySQL, ¿cierto? Para poder trabajar con Ruby on Rails. ¿Bien? Una cosa, otra cosa importante, para trabajar Ruby on Rails con MySQL tenemos que nosotros preparar a Ruby on Rails para eso. Tenemos que instalarle una gema, ya lo vamos a ver que el mismo nos explica cómo tenemos que instalar esa gema. Y también Ruby on Rails nos indica que tenemos, en el caso de los usuarios de Windows, tenemos que ir a buscar una librería, un punto DLL, a la documentación oficial de MySQL, que también lo vamos a ver. Yo ya lo tengo instalado, pero te voy a mostrar cómo se hace, ¿bien? Para que no haya ningún tipo de problema. ¿Ok? Bien, manos en el código entonces, muchachos. Vamos a crear el primer proyecto, ¿cierto? En este caso lo vamos a denominar como siempre Rails New Video 11. Ahora, sin embargo, todavía no presiones Enter y si presionaste Enter, arrepiéntete. Arrepiéntete porque, ojo, vamos a trabajar con MySQL. Si tú creas el proyecto de esta forma como lo hemos estado haciendo actualmente, está bien. Pero ¿qué pasa? Sucede que todos los proyectos que tú creas de esta manera, Ruby on Rails, recuerda que viene configurado, de hecho creo que lo comenté una vez, si no, bueno, lo hago ahora, viene preparado por default para trabajar con la base de datos SQLite. Ahí no sé, no he leído bien yo, no me he metido mucho en esa parte. Si tienen algún convenio los desarrolladores de Ruby o porque les gusta SQLite, la verdad no lo tengo muy claro. Por ahí si algunos de ustedes que son más avesados me podrían ayudar, ¿cierto? A quizás que aclaremos esa duda porque podría ser, sería reinteresante saber por qué eligieron SQLite y no MySQL, que quizás es más popular que esa misma base de datos. Ujú. O Postgre, que en mi humilde opinión es mucho más base de datos que la misma SQLite. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con MySQL, lo que vas a hacer es utilizar la sintaxis de siempre para crear un proyecto, Rails New, en este caso el nombre del proyecto, y además vas a colocar lo siguiente, vas a colocar el signo menos o el guión normal, la letra D minúscula, bien, y vas a decirle a Ruby on Rails que vas a trabajar con MySQL. Bien, de esta forma, al crear el proyecto, presionas Enter, Ruby on Rails te va a crear el proyecto y te va a traer e instalar todas las gemas necesarias para conectarte, menos una, que es la que tenemos que instalar nosotros a mano. Ujú. Fíjate que ahí ya él va instalando todo. De hecho, aquí sería interesante que yo nunca lo hago, pero podríamos revisar, ¿cierto? Lo que él te va creando, ¿cierto? El árbol de directorio, ¿verdad?
Aquí te va creando el árbol de directorios, fíjate. Y también él te va a instalar una serie de gemas, ¿ok? O te va a habilitar una serie de gemas que vienen configuradas por default en la instalación de Ruby on Rails, fíjate. Entonces aquí ya tienes tu proyecto creado, ¿ok? Hasta ahora nada nuevo, solamente, ¿cierto? El tema de la implementación de esta sintaxis que le indica a Ruby on Rails el gestor de base de datos con el que va a trabajar este proyecto. Por lo tanto, primer paso que tenemos que tener, primera etapa de negociación, como dice nuestro amigo presidente de Chile. Primera etapa de negociación es guión de mi SQL. Si fuera Oracle, Oracle, si fuera Postgre, Postgre y así sucesivamente. Entonces, bien, tenemos creado el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que crear, como siempre lo hacemos, los modelos. Bueno, los modelos todavía no te los enseño, ahora lo vamos a aprender en este video, así que no te preocupes. Tenemos que crear los controladores y todo. Pero antes, vamos a hacer un par de cosas. Y vamos a explicar un par de temas que es importante que se sepan y que se conozcan cuando te vas a meter en el desarrollo ya de aplicaciones dinámicas conectadas a base de datos utilizando Ruby on Rails. Me cansé un poco. Estoy un poquito enfermo, muchachos. Entonces, vamos a entrar. CD video 11. Bien, perfecto. Todavía no inicio el servidor. Puedes hacerlo si quieres, da lo mismo, no hay ningún problema con eso, pero no lo voy a iniciar todavía. Eh, y ahora bien, estando aquí, nosotros ya podríamos crear los modelos y podríamos crear ya el controlador, ¿verdad? Pero tranquilo, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a ir al directorio en donde está creado nuestro proyecto. En este caso acá está el video 11, ¿cierto? Recuerda que siempre lo que hay que hacer al principio es ir al archivo, al directorio public, ¿cierto? Y eliminar el index. Yo la verdad no me gusta eliminarlo y lo renombro. Y configurar el archivo de rutas que está en el directorio config. Bien, por lo tanto lo vamos a abrir con el editor que estés usando tú. En mi caso voy a usar Tana Studio. Video 11, config. Y vamos a abrir el archivo root, ¿cierto? Ya aquí esto es re fácil, no hay ningún problema acá. Le indica, ¿cierto? El controlador por defecto con el que vamos a trabajar. Ya eso lo vamos a dejar tranquilo por ahora. Y también vamos a abrir en el mismo directorio config un archivito que está ahí. Un archivito, como dice mi gran amigo Alejandro Steigen, un saludo para él. Un archivito que está donde, que está en el archivo config, en el directorio config de tu proyecto. El archivo se llama database.yml. Bien, y vamos a revisar también unas cosas que están acá, que están en el mismo directorio config, pero en el directorio environments. Y aquí hay tres directorios claves, tres archivos claves. Los vamos a abrir los tres. Que en este caso es el archivo development, el archivo production y el archivo test. Bien, ¿qué pasa con esos tres archivos? ¿Y qué pasa con el archivo database.yml? Este archivo lo que hace, me refiero al archivo database.yml, lo que hace es indicarte los datos para llevarlo al ambiente de los que vienen del mundo de PHP o de Java, de JSP por ejemplo. Aquí configuras tu string de conexión. Aquí tú le dices a Ruby on Rails con qué base de datos vas a trabajar. A pesar de que cuando creamos el proyecto ya lo hicimos, pero entonces Ruby on Rails nos exige que vengamos a este archivo y lo configuremos. Fíjate que ya a nivel de comentarios, a nivel de código, él nos trae todo hecho. Simplemente tenemos que cambiar los datos. Ya vamos a ver el tema acá de por qué trae tres conexiones. Pero vamos por parte primero. Acá trae una serie de indicaciones que nosotros tenemos que hacer. Primero, dice, ojalá trabajar con versiones de MySQL entre la 4.1 y la 5.0, que son las recomendadas. Ok, en mi caso yo no tengo problemas porque tengo instalada una versión de MySQL apropiada. De hecho, podría ir a tu gestor de base de datos y hacer un select version y no habría mayores problemas. ¿Cierto? Ahí está, 5, imagínate, 5.5, así que estoy regalón, como diría un amigo mío. También puedes usar algún programa de escritorio, no sé, como tú quieras trabajar tu base de datos. Eso es acá a pedido del cliente. Eh, También en la próxima línea del database.yml, Ruby on Rails te dice, oye, ya vas a trabajar con MySQL, pero resulta que la primera vez que lo hagas tienes que instalar la gema llamada MySQL 2. Esa es una gema que no está instalada en el paquete de Rails install, por ejemplo. Bien.
Por lo tanto tienes que instalarla. ¿Cómo la instalas? Fácil, tomas este código que está acá, lo copias, copy paste, ¿cierto? Y lo copias acá en la consola y presionas enter. En el caso mío, yo si lo hago, no sé qué pasará porque yo ya la tengo instalada, no sé si me generará algún problema, no lo voy a hacer. Tú presionas enter y se te va a instalar esta gema, ¿ok? Y una vez que se instale la gema, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Perdón, ¿qué va a pasar? Que vas a tener instalada la gema, pero Ruby on Rails te va a dar la ruta de un archivo que tú vas a tener que ir a descargar, ¿verdad? A la documentación de MySQL. Ujú. Bien, esa ruta, de hecho te va a aparecer el texto acá y estoy seguro que ya a todos les apareció, ¿cierto? Entonces lo voy a borrar esto, no voy a presionar enter porque yo ya lo hice, ¿bien? Y tienes que tomar esa ruta, copiarla o escribirla. En este caso yo acá tomé la precaución porque por ahí a algunos les va a ser complicado escribir desde desde el mismo navegador. Entonces yo por aquí tenía eso, pero creo que lo borré. No, lo tengo en el escritorio parece. Vamos a ir al escritorio acá. Mi hijita linda siempre acompañándome, por supuesto. Acá hay algunos apuntes que tenía, ¿cierto?, para trabajar. Y fíjate, esta es la ruta que a todos les debe haber aparecido por ahí con alguna variante, porque eso depende mucho del sistema operativo que esté usando. Algunos están usando Windows XP, en este caso Windows Vista, Windows 7, algunos ya están usando Windows 8, ¿cierto? En fin, no sé. Entonces, esta es la ruta que tú tienes que abrir. Vamos a ir al navegador. Yo ya la abrí acá desde el Google Chrome, por ejemplo. Fíjate que ahí ya la tengo en el historial. ¿Ok? Y vas a llegar acá. ¿Qué pasa? Al estar tú en la documentación oficial de MySQL cuando quieres descargar alguna cosa, por obligación, la gente de MySQL te dice que te registres. Eso es gratis, así que no te preocupes. Vas aquí, ¿verdad? Y te registras y el registro es sumamente fácil. Ujú. Luego te logueas, ¿cierto? Y ya vas a llegar acá. Y en este caso yo me voy a loguear. Ya ni me acuerdo cómo me puse. A ver, me imagino que debiera ser este usuario y esta contraseña. Ah, no, que es el correo, por eso. Último intento. A ver, último intento. Bueno, en fin. Puedes registrarte acá. Bien. Aquí están los datos. Aquí contéstale cualquier cosa. No te vas a poner a decidir ahí. En fin, no tiene mayor sentido. Y te van a aparecer, una vez que lo hagas y te loguees, en este caso, te van a aparecer una serie de mirrors. O los mirrors son enlaces. ¿Ok? Enlaces de descarga. En lo personal te sugiero que utilices los de Estados Unidos, que son los más rápidos. ¿Ok? Eso te va a hacer descargar a ti un archivo .zip, que es este, que es el MySQL Connector no instalable, que es decir, que no es instalable. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer con ese directorio? Trae varias carpetas. Yo lo que hice, por ahí leyendo un poco por aquí y por allá, lo instalé acá, en equipo, en la configuración del MySQL. En este caso yo la tengo en el Vertrigo Server, MySQL, y ahí está, en este caso, el directorio que yo bajé, ¿cierto? El MySQL Connector se no install y ahí está la versión, ¿cierto? Bien. Al abrirlo viene con esos directorios, ¿ok? Y a los que hicieron la instalación de la gema les dice entonces que vayan a descargar ese punto zip, ¿verdad? Y luego abajito te dice que tienes que ir al directorio lib, ¿verdad? A buscar esta librería que está acá, ¿ok? ¿Qué vas a hacer con esta librería? Tú la vas a copiar, ¿verdad? Yo ya lo tengo hecho, pero voy a hacer como si estuviera haciendo el procedimiento. La vas a copiar y la vas a pegar ¿a dónde? Vas a ir a tu Rails Installer, ¿verdad? Rails Installer, a la versión de tu Ruby on Rails, vas a ir al directorio bin, ¿correcto? Y la vas a pegar acá. Ok, yo no lo voy a hacer porque ya lo hice. ¿Dónde la tengo? Por aquí debe estar. Vamos a buscarla, aquí está. Ok, un error que puede sucederles, muchachos. Asegúrense, clic derecho, propiedades, que no esté como solo lectura y que el tema de la seguridad, que en los usuarios estén configurados los permisos correspondientes para usar esa librería. Para los que no sepan cómo hacerlo, bueno, simplemente presionan en editar acá y marcan y desmarcan. Ahí no creo que eso sea mayor problema, ¿cierto? Entonces, recuerda, cuando hagas la instalación de la gema acá por consola, vas entonces al mirror, ¿cierto?
al mismo de dev.mysql.com para descargar el conector, ¿correcto? Para trabajar con Ruby on Rails, te descargas un punto zip. El punto zip lo que trae es esto, ¿ok? En este caso yo acá, de hecho, no, por ahí alguna gente de la misma documentación decía que era bueno colocarlo en la carpeta MySQL, pero lo quité y no lo usé y me funciona igual. Entonces, y ni siquiera lo puede. Aunque yo, en lo personal, te recomiendo que lo guarden. Ese tipo de cosas es bueno guardarlo. En su directorio lib, recuerda, trae la librería, la cual tú vas a copiar y vas a pegar ¿dónde? En el directorio bin de la instalación de tu Rails installer en este caso, en la versión del Ruby on Rails que él te instaló. ¿Ok? Yo lo instalé hoy día, así que yo estoy trabajando con, se supone, la versión más actual. ¿Ok? Entonces, una vez hecho eso, ya tienes preparado tu Ruby on Rails para trabajar con MySQL. Esto lo tienes que hacer una pura vez. ¿Ok? Y ahora vamos a ir a ver y ya vamos a explicar el tema del database.yml, que eso sí lo vas a tener que hacer cada vez que tú generes un proyecto nuevo. Pero lo que es la instalación de la gema y lo que es el traer esta librería para acá no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Bien, ahora lo que te pide Ruby on Rails luego, fíjate, es que, bueno, acá te dice que vas a trabajar con la gema, que verifique, ¿cierto?, en el gem files que está instalada esa gema. ¿Ok? Y luego tienes que revisar acá la configuración de los strings de conexión que Ruby on Rails te ofrece. Y aquí hay que detenerse en varias cosas. Primero, fíjate, él te dice cuál es el adaptador que estás usando, MySQL2, que es la gema que instalaste, ¿cierto? Y aquí te da tres conexiones. ¿Por qué? Ruby on Rails, y aquí ponme mucha atención, mira, Ruby on Rails te busca facilitarle la vida al desarrollador. Y para eso, el Ruby on Rails por ahí te da todo en el sentido de que, por ejemplo, tú puedes manejar, de hecho esa es la idea, que manejes toda la base de datos desde el mismo Ruby on Rails, que jamás toques el MySQL, ¿ok? Es un poco lo que te sugieren ellos. Y ahí viene un poco lo que yo te comentaba al principio, que era que a Ruby on Rails le da lo mismo al gestor de base de datos con el que trabajes, porque siempre se va a conectar igual, ¿ok? Siempre va a trabajar de la misma forma. Y vamos a ver ahora que creamos los modelos que no tenemos que estarnos preocupando de los campos varchar ni nada. Nosotros les decimos que el campo va a ser de tipo string y listo. Ruby on Rails asocia cada modelo a una tabla. Ya lo vamos a ver también. Y Ruby on Rails te da la posibilidad de trabajar en tres ambientes de trabajo distintos. En el ambiente development, o el ambiente de desarrollo, en el ambiente de test, o los testing, ¿cierto? Eh, Siempre me parece todo esto en los videos. ¿Eh? Bill Gates por ahí está tratando de... En fin, te decía, el ambiente de desarrollo, el ambiente de testing o test y el ambiente de producción. ¿Cuál es la diferencia? El ambiente de desarrollo en cierto modo, se ejecuta un poquito más lento que los demás y sirve para precisamente trabajar de manera más rápida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si haces alguna modificación, ¿verdad?, importante en el código, no tienes que estar reiniciando el servidor para que los cambios se ejecuten. Es un dato que no es menor. ¿Ok? En el ambiente de producción, ¿verdad? Sí, eso ya es diferente porque la velocidad de los tiempos de respuesta es más rápida. Y aquí hay un tema muy interesante y muy interesante a tener en cuenta. Cuando tú trabajas en el ambiente de producción, Ruby on Rails no te muestra errores en pantalla. Ojo con eso. Bien, que es un tema asociado a la seguridad también. Y ahora que vengo del mundo de PHP y que estoy acostumbrado a que me hackeen, me he ido dando cuenta que la principal pista que uno le da a los hackers es la generación de errores en pantalla con PHP. Entonces, la gente que creó el framework Ruby on Rails entendieron eso, ¿cierto? Y ya tienen claro que tienen que separar las cosas. Entonces, decimos que el ambiente de desarrollo es para trabajar, ¿correcto? ¿Verdad? Y el ambiente de producción ya trabaja con los datos reales. Fíjate que cada uno trabaja con una base de datos distinta. Ahora, Ruby on Rails sigue patrones para denominar las cosas. En este caso, fíjate, llama a las bases de datos con el nombre del proyecto y luego con un guión abajo indica el ambiente con el que vas a trabajar. Desarrollo, test y producción, siempre con el nombre del proyecto adelante. Respecto del ambiente de testing, es un ambiente, por decirlo de alguna forma, temporal, que simplemente sirve para hacer pruebas.
Por lo tanto, cada vez que utilicemos el ambiente de testing, Ruby on Rails lo que va a hacer es trabajar con los datos, y luego que terminemos, lo que va a hacer es eliminar todos esos datos con los que nosotros trabajamos, así que tenemos que estar muy pendientes de la base de datos a la que estamos apuntando en cada uno de los ambientes que trabajemos. ¿Ok? Pregunta del millón de dólares. Ruby on Rails, cuando tú inicias un proyecto, por defecto, ¿verdad? Él trabaja en ambiente de desarrollo. Es decir, ahora, en este momento, cuando estamos trabajando, siendo las 2:28 de la mañana del día miércoles 23 de mayo, uno antes de mi cumpleaños, estamos trabajando con el video 11 y estamos en ambiente de desarrollo. Si tú quieres cambiar de ambiente, bueno, acá ya anoté, no lo voy a hacer por supuesto, pero acá ya anoté, lo que hay que hacer, fíjate, para iniciar en el modo producción o en el modo testing, tienes que utilizar esta sintaxis para cuando arranques el servidor. Rails S, ¿cierto? Rails S menos E, y ahí le indica, ¿cierto?, el ambiente para especificar el ambiente con el que tú vas a trabajar. Por lo tanto, si yo quisiera ahora cambiarme de desarrollo, bueno, ni siquiera lo tengo que hacer porque todavía no tengo corriendo el servidor, así que en realidad no estoy trabajando en ningún ambiente. Entonces, estoy trabajando en el ambiente de desarrollo, pero si yo quiero cambiarme, inicio el servidor ahora con esta sintaxis utilizando el menos E y me coloco en producción. Si yo quiero luego cambiarme a desarrollo, acá development, y acá le coloco testing o test, en este caso si quiero trabajar en ambiente de testing. No lo voy a hacer, pero por ahí comparto este torpedo, como se llama acá en Chile, o chuleta, como llaman los hermanos venezolanos. O sea, en el país de ustedes sería entretenido por ahí que los comentarios también pusieran para reírnos un poco cómo le llaman ustedes a los ayudas de memoria que utilizan los estudiantes para pasar los exámenes sin haber estudiado. Bien, hasta aquí ya el video está un poco denso porque llevamos varios minutos hablando y ya entendemos cómo trabajar o cómo hacer la preparación de Ruby on Rails, pero creo que es entretenido conectarnos, ¿cierto? Creo que es entretenido conectarnos y mostrar datos en pantalla, que es lo más excitante que existe cuando uno hace esto por primera vez. Entonces, ¿te parece si lo hacemos? Ok, ya que entendimos cómo tenemos que configurar nuestro Ruby on Rails, ahora vamos a ir a los distintos ambientes. En este caso, como estamos trabajando en el ambiente de desarrollo, por lo menos lo que yo leí es así, como estamos trabajando en el ambiente de desarrollo, vamos a configurar el ambiente de development. Entonces acá voy a trabajar yo con el usuario root y estoy trabajando con la contraseña por default del Vertigo, que es Vertigo. Uh -huh. La base de datos, tengo que crear la base de datos porque no existe, por lo tanto voy a ir al phpMyAdmin, voy a crear, se sugiere siempre crear las tres bases de datos de una vez. Yo voy a crear una sola, las tres da lo mismo. Fíjate que ahí yo tenía ya otro proyecto con el que yo estaba haciendo pruebas. Bien, entonces create database, y ahí me lo traje, ¿cierto? Podrías copiar ya los otros de una vez. Create database, video 11, production, create database, test.com. Ahí están las tres bases de datos que nosotros necesitamos para trabajar, ¿cierto? A pesar de que por ahora vamos a trabajar solamente con una, con la base de datos development, ¿cierto? De desarrollo, pero se sugiere en la documentación crear siempre las tres. Entonces, creas las bases de datos, te aseguras que estén, entonces ahí las puedes listar. Ahí están las tres bases de datos creadas, ¿bien? Y ahora tienes que, bueno, y sería interesante configurarle los datos de acceso a los tres elementos, en este caso a los tres ambientes, al ambiente de desarrollo, al ambiente de testing y al ambiente de producción. Ya el de desarrollo lo tengo listo. El adaptador es la gema MySQL2, en este caso el cotejamiento que necesitamos es UTF-8, que es para las conexiones, recuerda, no queremos reconexiones. Ahí está el nombre de la base de datos, importantísimo muchachos, ojo con las bases de datos, respeten esta norma. Porque por ahí yo estuve leyendo, aparte de leer la documentación, me di el trabajo de leer un ratito los foros. Y me di cuenta que toda la mayoría de los errores, yo diría el 70% de los errores que postean los usuarios, que en este caso están comenzando con Ruby on Rails, están asociados a esto, que se equivocan. Aquí colocan cualquier base de datos y después lo vuelven a colocar la misma base de datos acá, y al final se vuelven un pero gurullo, como dicen los amigos españoles. Un lío, un quilombo, como dicen en Argentina. Entonces, ojo con eso. Acá entonces vamos a colocarle el password al ambiente de test y al ambiente de producción. Listo.
ahora nosotros estamos en condiciones de crear y hacer una prueba. Hacer una prueba a ver si efectivamente estoy o no en lo correcto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear un modelo. Estamos aquí en nuestro proyecto y vamos a ver si en definitiva Ruby on Rails me permite crear un modelo. Voy a encomendar a todos mis santos porque en delante lo hice y me dio un par de errorcillos por ahí, así que vamos a ver qué pasa. Recuerda que para crear, ¿cierto? Utilizas el comando Rails, letra Y o colocas generate, model, y acá cuando tú creas un modelo estás creando una tabla, ¿ok? Por lo tanto los modelos están asociados a dos cosas: a la tabla, en este caso de la base de datos, y también él te crea un archivo modelo en la carpeta modelo en el directorio apps de tu aplicación. A ver, mira, aquí en el proyecto, recuerda que tú tienes la carpeta apps y tienes el directorio models. Aquí él te va a crear el modelo que tú vas a generar acá por consola, ¿ok? Y además él te va a generar la tabla dentro de la base de datos del ambiente en el que estás trabajando. En este caso estamos trabajando en el ambiente de desarrollo, por lo tanto ahí es donde él te va a crear la tabla en este caso, ¿ok? Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, crear una tabla llamada personas. Entonces se sugiere que siempre trabajes con una mayúscula para crear el nombre del modelo. Rails generate model, ¿cierto? Personas, y luego tienes que indicarle los campos. Ahora, leyendo la documentación y revisando algunos videos por ahí que andan en YouTube, esto lo puedes hacer acá o lo puedes hacer a código en los mismos Active Record que te va generando Ruby on Rails cuando genera los modelos, ¿ok? A través de las famosas migraciones. En mi caso particular, mi punto de vista, por supuesto, muy humildemente, yo considero que quizás hay que separar un poco el enseñar esto y enseñar las migraciones por separado. Porque la verdad yo lo estuve aprendiendo todo una vez y me volví un lío. Entonces creo que prefiero en este caso separar las cosas. Por lo tanto, primero te voy a enseñar esto y luego vamos a ver ya más en detalle el tema de las migraciones. ¿Ok? Más que todo, para que te hagas una idea, las migraciones son los controles de versiones que tiene Ruby on Rails. Así que ahí les adelanto un poco eso. Entonces acá vamos a crear el modelo de personas y le vamos a indicar los campos. En este caso vamos a colocarle un nombre a las personas. Y acá, fíjate, la sintaxis dice que tienes que utilizar dos puntos y el tipo de dato con el que vas a trabajar. Pero mira, si nosotros vamos a la página de Ruby on Rails, Ruby on Rails, ahí está la documentación. Vamos a la documentación oficial. En este caso, documentation, la guía, ¿cierto? Y acá está el tema de las migraciones, los modelos. A ver, vamos a ver acá. Por aquí yo había visto el tema de los modelos. Modelos, ¿dónde estaba eso? Yo lo estaba leyendo hace un rato, a ver si lo encuentro acá, los modelos. Y acá en los modelos ellos te indicaban, bueno, acá fíjate que tienes ejemplos bastante concretos sobre cómo trabajar, ¿cierto? Los distintos temas, en este caso con códigos con los cuales tú prácticamente copias y pegas. Uh -huh. Así que también sería interesante. Fíjate acá, por ejemplo, que es lo que vamos a ver en próximos videos, cómo crear formularios. Uh -huh. Pero acá yo quería ver otra cosa, quería ver los tipos de datos. Yo creo que eso está en la parte de las migraciones, muchachos. ¿Eh? Vamos a ver aquí, creo que aquí está eso. Estaban los tipos de datos. En este caso, fíjate, por ejemplo, vamos a ver después este tema de las migraciones, pero acá estaban los tipos de datos con los que se podían trabajar, fíjate. Los tipos binarios, booleanos, date time. Y acá hay un tema muy importante, mira. Ruby on Rails en ninguna parte dice varchar, ni char, ni nada de eso. Ruby on Rails trabaja con tipos de datos genéricos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú acá al nombre le indicas, por ejemplo, nombre, y tal como dice acá, dos puntos, y le dices, por ejemplo, que sea un string, automáticamente Ruby on Rails lo primero que hace es, oye, estoy trabajando con MySQL, por lo tanto un string debiera ser un varchar. Y él te lo coloca como un string de 255 caracteres. Podríamos trabajar por ahí en lugar de personas, de lo que yo siempre hago noticias, y acá en lugar de nombre podría ser un título, ¿cierto? También un título de tipo string, y sin coma ni nada, sino con un espacio podríamos colocar la descripción de la noticia, dos puntos, y ahora en lugar de un campo de tipo string podrías decirle que sea de tipo
text, por ejemplo. También perfectamente se podría hacer. ¿Ok? Entonces, fíjate, Rails Generate Model, el nombre del modelo, noticias, personas, que no da lo mismo eso, el título de la noticia y la descripción. Ahora, ustedes deben estar diciendo, ya César, bien, creas el modelo, pero y aquí faltan campos, porque falta el campo autoincrementable, que va a ser la llave primaria y todo eso. Acá no interesa porque Ruby on Rails, vamos a ver que nos va a crear todo. Nos crea la tabla con estos dos campos y tres campos más. El ID, que es el autoincrementable, y él lo define por default, autoincrementable como llave primaria, y nos define también dos campos más, que son, ahora lo vamos a ver, que son campos del sistema, ¿verdad? Que están asociados a la última modificación, ya no recuerdo bien, ahora lo vamos a revisar con un poco más de detalle. Pero en sí, acá nosotros simplemente le indicamos los campos con los que realmente vamos a trabajar. ¿Ok? Y los campos, por ejemplo, los ID y todo, él te los genera por defecto. Por lo tanto, ya con esto, nosotros podríamos perfectamente presionar Enter. Si es que no tengo ningún error y me encomiendo a todos mis santos de código a ver si no tengo ningún error. Este debería generar el modelo a nivel de código, a nivel de string, dentro de la arquitectura de tu proyecto. Por lo tanto, él te va a generar el archivo model, ¿cierto? Que debiera alojarlo ¿dónde? Aquí en el directorio model, ¿cierto? Del directorio as de tu aplicación. Esperamos ahí a ver si en este caso sucede. Ahí fíjate que él está invocando un active record, fíjate, y ahí ya creó el modelo noticias.rb y creó varias cosas. Creó en el archivo, en el directorio test, creó noticias test.rb y noticias.iml en el directorio test features. ¿Te fijas? Y también él creó una migración, ya eso lo vamos a ver en detalle, así que tranquilo. ¿Ok? Luego de esto, aquí lo que hiciste fue crear la parte del código dentro de tu proyecto y ahora tienes que tomar la migración y ejecutarla. Yo les dije que todavía no les voy a explicar en detalle lo que es la migración, así que simplemente lo vamos a hacer. ¿Cómo se hace eso? Con el comando rake db dos puntos migrate. Si presionas enter, ahí se va a ejecutar la última migración que se creó, que es esta. Ya después vamos a ver qué significa ese número que esté. Y ahora lo que hicimos en sí es decirle a Ruby on Rails, oye, con este código genero el modelo y con este otro código genérame la tabla en la base de datos del ambiente con el que estoy trabajando, que en este caso debiera ser, ¿qué ambiente? El ambiente de desarrollo. ¿Ok? Esperamos un poco y ahí ya, perfecto. Se creó, fíjate, después del db migrate, él dice, ok, create noticias, migrating, es decir, migrando, create table, noticias, creó la tabla, y luego create noticias ha sido migrada, y ahí está la cantidad de milisegundos en la que se ejecutó esta petición. Por lo tanto, ahora, fíjate, si yo voy a la base de datos, y voy a la base de datos video 11, development, fíjate, ahí está la tabla de noticias, vamos a revisar su estructura, ahí está, fíjate, el título lo configuró como un campo varchar, te generó un ID entero, autoincrementable y, en este caso, llave primaria, no sé si le puso, sí. Entonces, ahí está en la descripción, que es el otro campo, y aquí están los otros dos campos que yo te decía, que es el día en el que se creó, ¿ok? Y la última modificación del registro, que es un dato que es importante. Él te genera por defecto estos dos campos para manejo interno, son los famosos logs. Uh -huh. Fíjate qué interesante. Entonces, aquí Ruby on Rails más encima sigue siendo maravilloso porque ya nos ahorró esta parte, que es la creación de los campos, ¿cierto? Y ya estamos prácticamente, ni siquiera tenemos que meternos acá en la configuración de nuestro Ruby on Rails. Fíjate, interesantísimo. La verdad, a mí me pareció realmente espectacular. Y vamos a ver después, por ahí en otro video, que por ejemplo a través de la misma consola acá nosotros podemos ir agregándole campos a nuestro Ruby on Rails. Aunque no lo creas, perfectamente podemos hacer eso. Uh -huh. Pero en este caso yo lo voy a hacer desde acá. Ahora quiero comentarte otra cosa. Mira, si vamos a ver las otras tablas, por ejemplo video producción, no hay ninguna tabla, fíjate, ¿por qué? Porque estamos en el ambiente de desarrollo. Ruby on Rails sigue trabajando en el ambiente de desarrollo. En el ambiente test tampoco hay nada, ¿te fijas? Entonces, estamos trabajando en el ambiente de desarrollo. Y además, fíjate que Ruby on Rails te creó otra tabla adicional a la tabla de noticias.
Pregunta del millón de dólares. Oye César, y cada vez que yo genere un modelo y haga la migración, es decir, ejecute el rake migrate, va a crear esta tabla que se llama schema migration. La respuesta es no. Esto está asociado a la versión de la migración con la que estamos trabajando. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Preocúpate de esto por mientras tanto, que es el tema de las noticias. La tabla de noticias. Entonces, acá tienes la estructura, ¿cierto? Con la cual nosotros vamos a trabajar la parte de las noticias. ¿Ok? Podríamos ingresarle un par de registros, por ejemplo, señal de avance. Hola, estamos entrando en tierra derecha con Ruby on Rails. Estamos en Rails. Está, qué sé yo. Vamos a generar otro, por ejemplo, mi mamá me mima. Mi mamá me da manjar colón. En fin, los amigos de Chile se van a reír por eso. Acá los campos, ¿cierto?, de las fechas están configurados como datetime, por lo tanto la función now sí, vale perfecto. Acá la función now y acá la función now. Y ahí ya tenemos dos campos creados, dos registros creados dentro de la tabla de noticias. Ahí están. En este caso el título, fíjate que ahí está el ID autoincrementable y ahí está en este caso la fecha de creación del registro, día, año, mes, día y segundos con la hora, ¿cierto? Ahí está también la última modificación del segundo registro. Bien, ok, ya que tenemos creado esto, ahora lo que tenemos que hacer es ir a generar la funcionalidad, ¿verdad? Para poder mostrar estos registros que tenemos acá en la base de datos en pantalla. Creo que es importante. Yo te decía que también trabajaba en estos archivos, en realidad los abrí para que los revises, ¿verdad? Una vez que te expliqué cómo funciona lo del ambiente de desarrollo, producción y test, dar una vuelta a esto y revisa un poco la documentación ahí. Vas a ver que, por ejemplo, acá puedes indicar la habilitación y la no habilitación de algunas cosas utilizando valores booleanos en estas distintas funciones que están acá asociadas a cada uno de los ambientes. ¿Ok? Así que también perfectamente puedes hacer eso. Así que yo lo voy a cerrar acá. No me reviste mayor importancia, pero quería comentarte eso para que no hubiera ningún problema. Bien, ahora bien, vamos a ver, fíjate acá, tengo abierta Insights, la base de datos, vamos a abrir acá, pudiéramos actualizar aquí, a ver si esto va a actualizar. En fin, vamos a abrir acá, en nuestro proyecto, ahora aquí en el directorio apps, vamos a ir a abrir el modelo noticias. Y fíjate que él me generó una clase llamada noticias que hereda, recuerda que este símbolo es de herencia, menor que, de una clase llamada Aptic Record Base, ¿verdad? Después vamos a ver bien este tema en detalle. Esto un poco para que te hagas una idea, sirve para crear métodos para y todo eso. Y además, en este caso lo que hicimos nosotros fue generar, ¿cierto?, un controlador que debiera estar guardado ¿dónde? En el directorio controller, ¿cierto? Ahí está. En este caso, no hemos creado ningún controlador todavía, se me pasó ese detalle. Solamente creamos el modelo, ¿bien? Entonces, ok, creamos el modelo, hicimos la migración y ahora podríamos generar un controlador, por ejemplo, para ver los registros que están asociados acá a esto. Podríamos hacerlo, a ver, por ejemplo, Rails Generate, ¿cierto? Ahora, controller, esto ya tú lo sabes hacer. Podríamos generar aquí un home con una vista llamada index, por ejemplo. Esperamos ahí que se cree eso y desde ahí nosotros vamos a mostrar los datos. ¿Ok? Mientras se crea eso voy a tomar un poco de agua. Me canso un poco. Entonces, con este controlador, lo que vamos a hacer nosotros es mostrar los datos en pantalla. Ahora voy a ir a abrir, sí, debiera existir ahora el controlador. Aquí voy a colocar, me gusta esta vista a mí. El controlador, ahí está, Home Controller, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que en este caso toma la clase, ¿cierto? El nombre del controlador y hereda de la clase nativa de Ruby on Rails que se llama Application Controller. Bien,
viene configurado por métodos por defecto que siempre van a estar asociados a la cantidad de vistas que tú le generas al controlador. Entonces acá, por ejemplo, podríamos nosotros a nivel de prueba, por ejemplo en el método index, podríamos comenzar a hacer un poco las cosas que yo tengo y de las que me voy a apoyar de la ayuda de memorias que tengo acá, que en este caso vamos a crear, por ejemplo, una variable de entorno, una variable de aplicación llamada, por ejemplo, personas, que va a ser igual ¿a qué cosa? Al nombre de la tabla, al nombre del objeto, ¿verdad? Del objeto noticias, punto add. Aquí yo lo tengo hecho ya, ¿verdad? Bueno, acá yo estoy haciendo con una tabla personas, ¿bien? ¿Y cuál es la idea acá? La idea es la siguiente, mira. Ruby on Rails, para un ser más extraordinario de lo que ya es, ¿verdad? Él interpreta y maneja y trabaja toda la configuración de los datos que vienen de una base de datos como un objeto. Es decir, él interpreta que cada uno de los campos de una tabla son un objeto que pertenecen a una clase asociada a un modelo. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con el modelo noticias, ¿cierto? Y vamos a utilizar el método all, ¿cierto? Todos, para llamar a todos los registros y cargarlos acá en la variable de aplicación, variable de entorno, ¿cierto? Llamada personas. O el atributo personas, también podría ser de una clase. ¿Ok? Luego vamos a utilizar un ciclo, que en este caso acá, por ejemplo, yo ya lo tengo hecho acá. Voy a copiar un poco esto y lo vamos a ver para no alargar tanto el video. Lo vamos a pegar acá. ¿Y qué es lo que hace este ciclo? Este es el end que está asociado a la definición llamada index. ¿Qué es lo que hace este ciclo? Respond to do format. Es decir, yo recorro, ¿cierto? Todo lo que está ahí arriba y le digo a Ruby on Rails que lo guarde en el elemento formato y que me lo vaya representando a través de distintos formatos, ¿verdad? La forma en la cual yo quiero que Ruby on Rails me entregue la información. Vamos a ver más adelante, ahora simplemente lo voy a mencionar, que Ruby on Rails me permite, por ejemplo, con este método, con esta sintaxis que está acá, recuperar los datos a través de un format.html, es decir, con un formato.html los puedo recuperar con un formato de JSON, por ejemplo, e inclusive yo podría hacerlo con un format.xml si quisiera. Uh -huh. Vamos a ir viendo después la diferencia, las ventajas y desventajas de trabajar con cada uno de estos. En general nosotros vamos a trabajar con HTML, pero siempre es bueno también entender y saber que puedes perfectamente decirle a Ruby on Rails que te devuelva los datos en un formato de JSON nativo, o un formato de XML. Por ahí un alumno la otra vez me preguntaba, me decía, César, ¿por qué hiciste un video distinto de XML y otro de JSON siendo que es lo mismo? Yo le decía que no es lo mismo porque XML trabaja con un archivo externo, en cambio JSON, ¿cierto? Trabaja con JavaScript, la indexación de datos, la presentación de los datos. Si me preguntas a mí, siempre va a ser más eficiente utilizar JSON porque es más liviano y el navegador consume menos recursos al leer código JavaScript que está leyendo un archivo XML. Así que ojo con eso, cuando tengas que por ahí tomar una decisión, creo que trabajar con JSON siempre va a ser más eficiente. Si yo ahora, una vez que tengo esto, que en el controlador ya coloqué información, es decir, generé acá, en este caso acá, esto no se debería llamar personas, se debería llamar noticias, lo que pasa es que estaba pegado acá con el controlador que tenía hecho acá. El atributo noticias guarda entonces todas las noticias a través del método all y con este ciclo que está acá le decimos a Ruby on Rails el o los formatos con los cuales yo quiero que él me devuelva la información. Si yo ahora, por ejemplo, corro el servidor, podría haberlo hecho hace rato, ¿cierto? En fin, Rails S, el servidor va a correr el ambiente de desarrollo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando por default en el ambiente de desarrollo. ¿Qué tendría que hacer yo si quisiera trabajar con el ambiente de producción? Aquí está, ¿cierto? Tendría que indicarle que -e production. Bien, si quisiera trabajar, por ejemplo, en modo test, en fin, pero no es mi caso, yo voy a trabajar Rails S simplemente en modo de desarrollador. ¿Ok? Eh, mientras eso se crea, acá, vamos a ver que parece que se me anduvo pegando el computador aquí. ¿Okay? Mientras eso se crea, voy a abrir acá la vista
vista que está asociada al controlador home, views, vista, en este caso home, y su vista index. Voy a borrar esto que está acá, me voy a quedar acá, por ejemplo, lo voy a colocar acá con el mismo H1, listado de noticias o lista de noticias. Bien, ahí ya debiera haber arrancado el WebRig, por lo tanto voy a ejecutar acá. Debiera cargar, no ha cambiado el home por defecto, ¿eh? Lo vamos a modificar ahora. Vamos a ver qué pasa aquí. WebRig perfecto. Ok, exacto. Creo que tengo un problema acá en el archivo de rutas. Creo que tengo un problema en el archivo de ruta. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ha sido cambiado, así que quiero mantener los cambios. Ok. El error que él me da es porque yo le cambié el index, recuerda. El index que yo lo cambié acá en el directorio public. Yo le cambié el nombre, recuerda. Entonces él me dice que no encuentro ese archivo, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Puedo cambiar eso acá por index solamente, o lo que se debiera hacer en realidad es ir al archivo ruta, ¿cierto? Y cambiar esta línea acá e indicarle cuál yo quiero que sea el controlador que cargue por defecto. En este caso el controlador debiera ser home y su vista index, ¿verdad? Ahora sí, no debería, en teoría, haber mayores problemas. Debería cargarme, ¿cierto? El lista de noticias. Recuerda que si revisas el código fuente, trae todo lo que viene por defecto en una aplicación normal de Ruby on Rails. En este caso está trabajada con HTML5, fíjate. Y acá está en este caso, el H1, ¿cierto? Que tenemos generado en la vista. Ahora viene la parte en donde todos se van a emocionar, que es cómo mostrar los datos, ¿cierto? Creo que es importante eso para poder entender cómo vamos a manejar esta parte. Bien, yo también tenía por acá una ayuda a memorias. Voy a abrir acá. Vamos a ir a abrirlo acá. Aunque yo creo que déjame ver si lo puedo hacer con lo que yo me acuerdo que cómo se hacía. A ver si no, bueno, vamos a la ayuda de memoria. Vamos a abrir acá un código Ruby on Rails y vamos a colocar acá la noticia, ¿cierto? Que es el atributo que generamos acá, ¿cierto? En el controlador. Voy a correr esto para acá y para que queden uno al lado del otro. En el controlador tenemos el atributo noticias que me trae todas las noticias, por lo tanto las vamos a recorrer como lo deberíamos hacer con un ciclo h2, creo que era así. Y acá le indicas, por ejemplo, el nombre en el cual tú quieres que te devuelva el elemento. Y acá terminas el ciclo, en este caso end, ¿verdad? Y acá entonces vas a generar, por ejemplo, nombre, dos puntos, o título en este caso. Estoy pegado con lo de personas, lo que pasa es que es el ejemplo que estaba haciendo recién. Título, código Ruby on Rails, n, ¿cierto? Que es el valor en donde se van a guardar o se van a ir acumulando siempre cada uno de los registros. No me acuerdo si era esta la sintaxis, si no voy a la ayuda de memoria y lo vemos. Ok, pero en este caso n, punto, y ahora hacemos referencia al campo que queremos llamar, que en este caso, si estamos en la tabla de noticias, vamos a llamar al campo título. Vamos a ver. Entonces acá, título. Punto y coma podrías poner y podrías colocar un BR, ¿cierto? Para separar, porque es más de uno. Aquí tenemos el título 1 y el título 2 porque tenemos dos registros. Si me arriesgo y pruebo esto, o se me cae, o falla, o funciona. Vamos a ver, siempre hay que correr riesgos en programación. Y tenemos un lindo error de sintaxis. A ver, ¿qué pasó? Sintaxis error. Noticias H. Vamos a ver la ayuda de memoria mejor. Sí, no perdemos tanto tiempo y trabajamos de manera más eficiente. Views, personas, index. Era H. Ah, ok, es do, no es to. Fíjate, yo estaba colocando to. Acá es do. Ahí sí debiera funcionar. Fíjate, el atributo, lo recorres, do,
vas guardando cada una de sus iteraciones en una variable, en este caso una variable local llamada n, y luego a través de esa variable y punto el nombre del campo, creo que es así, ¿sí? El nombre del campo vas llamando a sus elementos. Entonces ahora sí, debería mostrarme en pantalla, ahí está, aleluya, tenemos entonces ya mostrando oficialmente los registros con Ruby on Rails asociados a la tabla de la base de datos MySQL. Me imagino que ya todos, o la gran mayoría, a los que les funcionó, deben estar muy emocionados, y los que no, bueno, vean el video de nuevo, párenlo, ¿verdad? Y revisen a ver en qué se pueden haber equivocado, porque como ven a mí me funcionó y tengo la prueba aquí, ¿cierto?, de que esto está funcionando a la perfección. Coloquémosle la descripción de la noticia, interesante también. Entonces acá, por ejemplo, descripción, acá vamos a colocar un salto en línea también para la descripción. Dos puntos, igual n.d, ¿cierto?, que es así como se llama el campo. Y abajo le vamos a colocar, por ejemplo, en lugar de un hr, un dr, un hr. Y ahora debiera mostrarme él. Ahí está, título, señal de avance, no hay ningún problema con los tildes, fíjate. Mi mamá me mima, mi mamá me da manjar columna. Descripción, hola, estamos entrando en tierra derecha con Ruby on Rails. Estamos, ¿bien? Interesante, emocionante. Yo lo hice, la verdad me emocioné mucho. Yo soy una persona bien apasionada en todo lo que es la programación, y cuando te resulta este tipo de cosas por primera vez, creo que es, la verdad, para tirarse del séptimo piso solamente de la emoción. Así que si todavía estás colgado a un árbol y no te quieres lanzar, lánzate, que yo también me lancé de acá del balcón de mi departamento. ¿Ok? Como les digo, para los que no les funcionó esto, bueno, revisen todo el proceso que hicimos en el video. Yo sé que por ahí, mira, por experiencia, ¿dónde te puedes equivocar? En la instalación de la librería, así que revisa bien cómo lo hice, ¿ya? Por ahí en la instalación de la gema no creo que te equivoques, porque la verdad es algo re sencillo. Y ojo, revisa que también es algo que te puede generar errores, y de hecho lo vamos a probar. Si yo, por ejemplo, voy acá y abro el database y le cambio, por ejemplo, le coloco cualquier contraseña al ambiente de desarrollo, ¿qué debería pasar? Debería darme error. No me dio ningún error. Y eso que estoy trabajando en ambiente de desarrollo. A ver, lo que pasa es que aquí este está en video 11. Lo que pasa que, ojo, recuerda que cuando trabajas en ambiente de desarrollo, si haces algún cambio sensible en la configuración de la arquitectura, tienes que reiniciar el servidor para que el cambio surte efecto. ¿Ok? Solamente el ambiente de desarrollo toma los cambios que son en tiempo de ejecución. Ojo con eso. Pero por ahí quería mostrarte esto para que hacer hincapié en que uno de los errores que puede estar conduciendo a que quizá no te funcione es que tengas mal configurado acá los datos de conexión. Así que ojo con eso. Más que todo el usuario y contraseña de la base de datos con la que estás trabajando en local. ¿Ok? Eso, muchachos, la verdad que el video fue un poco extenso, pero necesario para poder trabajar, ¿cierto?, con Ruby on Rails. ¿Ok? Espero que les haya gustado el video. Espero que me dejen sus comentarios para ir dándome ideas de lo que podemos seguir haciendo más adelante, aunque tengo varios videos acá pensados ya en meternos todavía en la parte teórica, porque ojo, nos aprendimos a conectar a la base de datos, pero nos faltan muchas cosas todavía. Te las mencioné al principio del video, así que para qué, pero por ahí hacer un resumen rápido. Nos falta ver las migraciones, nos falta ver la creación de formularios, nos falta ver la manipulación de datos. Tenemos que hacer un CRUD con Ruby on Rails, que es importantísimo, que es algo que siempre se hace la primera vez, ¿cierto? Hacer un CRUD donde podamos mostrar, tal como lo hicimos acá, podamos insertar, podamos editar y podamos eliminar registros, ¿verdad? Vamos a ver también cómo implementar Ajax con Ruby on Rails, así que se viene bien interesante la cosa por acá. Vamos a ver también algo que por ahí me tiene bien curioso a mí. Yo creo que lo vamos a revisar, que es esto. Miren, por ejemplo, acá en el directorio apps tenemos también los assets, y acá tenemos, por ejemplo, algunas cosas. En este caso, a ver, ¿dónde estaba eso? Aquí en public creo que era. No, tema de los archivos, cómo manejaba los CSS y esas cosas, me refiero a eso. No me acuerdo dónde lo guardaba, esto creo que era aquí. Asset en los JavaScript, me refiero por ejemplo, a los .coffee, ¿verdad? Que hay que ver esa parte, lo que es el Coffee JS, es una plataforma por sí sola para trabajar. Podríamos ver acá, fíjate.
tú por ejemplo colocas en Google, y con esto terminamos el video, porque igual se ha hecho medio extenso. Entonces si colocas por ejemplo eso, fíjate que llegas a la página de CoffeeScript, que es una página web que es algo bien parecido a Node.js, un poco quizás la funcionalidad no es la misma, pero es como una pequeña librería, algo que te permite hacer varias cositas un poco más avanzada con JavaScript, ¿cierto? Y en este caso con Node.js. También está la parte del CSS, bien interesante de ver lo que son los CSS. Fíjate, .css también es una herramienta bien interesante de revisar. Aquí está, cierto que también es, en este caso son gemas que se instalan, cierto, para trabajar con Ruby on Rails y que traen cositas bastante interesantes para trabajar. Fíjate que traen algunas librerías, ¿verdad? Algunos ejemplos prácticos para trabajar, cierto, y por supuesto algunas indicaciones, algunos tutoriales, cierto, y algunas cositas que quizás son más avanzadas, ¿ok? Que lo que uno puede hacer habitualmente con código CSS normal. Por ahí sugiero yo, por ejemplo, el uso de esto para aquellos que todavía tienen problemas para que el CSS te funcione en un navegador y no en otro. Bueno, si utilizas esto te garantizo, porque yo ya lo probé, estuve haciendo algunas pruebitas por ahí y no, te aseguro que no te va a dar ningún problema. Ujú. Entonces, eso muchachos, por cierto, siempre para los que no me conocen, esta es mi página web, cesarcancino.com, así que cualquier consulta déjenla acá y recuerden que aquí en la categoría de Ruby on Rails tienen todos los videos anteriores que hemos ido publicando, acá está el último que está en línea, que es el video tutorial número 10. ¿Ok? Ya ahora va a estar el 11 publicado si Dios quiere, mañana, o hoy miércoles o mañana jueves, el día de mi cumpleaños, si es que no me raptan los marcianos por ahí antes. ¿Ok? Así que eso muchachos, que Dios los bendiga a todos y les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su web de siempre, cesarcancino.com. Un saludo para todo el mundo desde Santiago de Chile. Que Dios los bendiga muchachos.